Le fui infiel a mi novio porque quería saber qué se sentía. Mi nombre es Valeria, y tengo 27 años. No soy una persona especial ni mucho menos, pero hace un tiempo tomé una decisión que cambiaría mi vida por completo. Vivía en una ciudad promedio, llena de gente común, trabajando en una oficina que no me apasionaba, pero me pagaba lo suficiente para no preocuparme demasiado. Mis amigos siempre me describían como alguien responsable, confiable, pero también un poco tímida. Siempre había jugado dentro de las reglas, nunca me arriesgaba a hacer nada que pudiera arruinar mi vida o la de los demás. Es por eso que cuando me encontré en la situación que cambiaría mi visión de todo lo que creía saber, me costó tanto aceptarlo. Mi historia comienza hace 3 años, cuando conocí a Rodrigo, un chico encantador de 29 años. Era guapo, simpático, y, lo más importante, parecía ser el tipo de persona que había estado buscando toda mi vida. Nos conocimos en una fiesta de amigos en común, y desde ese momento todo fue natural entre nosotros. Empezamos a salir, a compartir tardes de café y largas conversaciones sobre lo que queríamos de la vida. A los pocos meses, las cosas se volvieron serias, y decidí que quería estar con él. Nadie me dijo que no lo hiciera. Mis amigos decían que Rodrigo era el indicado, y mi familia le dio su aprobación sin pensarlo 2 veces. De hecho, las cosas parecían perfectas. Nos mudamos juntos a un pequeño departamento en el centro de la ciudad. Todo era como un sueño hecho realidad. Rodrigo tenía un trabajo estable en una empresa de tecnología, y yo estaba tratando de encontrar algo más en mi vida profesional. A veces me sentía atrapada, pero Rodrigo siempre tenía las palabras adecuadas para hacerme sentir mejor. No te preocupes, Valeria, todos pasamos por momentos difíciles, me decía, y siempre lo hacía con una sonrisa. Pero después de un año viviendo juntos, las cosas empezaron a cambiar lentamente. No fue algo que notara de inmediato, pero con el tiempo, comencé a sentirme distante. Rodrigo empezó a llegar tarde del trabajo, pasaba más tiempo en su teléfono móvil, y ya no me escuchaba como antes. Me convencí de que estaba exagerando, de que no debía preocuparme. Después de todo, todos tenemos momentos de estrés, ¿verdad? Sin embargo, la sensación de incomodidad en mi pecho no desaparecía. Con el paso de los meses, esa desconexión creció. Empecé a pasar más tiempo sola, leyendo, viendo series, y saliendo con amigas que me recordaban lo que había sido mi vida antes de Rodrigo. Lo peor es que comencé a sentir que no sabía quién era yo sin él. Me había sumergido tanto en nuestra relación que me había olvidado de mí misma. Quizás por eso nunca quise admitir que algo no estaba bien. Un día, mientras estaba en una reunión en la oficina, conocí a Adrián. Adrián era un compañero nuevo que había sido contratado para ayudarnos con un proyecto importante. Era diferente a Rodrigo, por lo menos al principio. Adrián no era tan extrovertido ni tan encantador, pero había algo en el que me atraía. Tal vez era su manera tranquila de hablar, o esa ligera inseguridad que le daba un aire de misterio. A diferencia de Rodrigo, Adrián se mostraba interesado en mi vida y, sobre todo, en mis pensamientos. Mientras me explicaba alguna parte del proyecto en la oficina, sus ojos se mantenían fijos en los míos, como si quisiera conocerme realmente. Las primeras interacciones fueron cordiales. Hablábamos de trabajo, nada más. Pero con el tiempo, nuestras conversaciones se extendieron fuera de la oficina. Empezamos a salir para tomar café después de nuestras jornadas laborales, y fue en esos momentos cuando descubrí que me sentía más viva que nunca. Adrián no tenía prisa por nada, y su forma de escucharme me hacía sentir especial, como si mis palabras tuvieran valor. Mientras más tiempo pasaba con él, más me alejaba de Rodrigo, aunque no me daba cuenta del todo. De alguna manera, Adrián comenzó a llenar el vacío que sentía en mi vida. Las cosas con Rodrigo seguían igual, distantes, pero yo prefería no pensar en ello. Al final, las dudas comenzaron a rondarme en la cabeza. ¿Era esto lo que quería para mi vida? ¿Estaba contenta con lo que tenía? A medida que pasaba el tiempo, las interacciones con Adrián se hicieron más frecuentes, y a veces nuestras conversaciones se alargaban hasta altas horas de la noche. Todo en mí comenzaba a cambiar. De alguna forma, me sentía más viva, más apreciada. Adrián me hacía reír, me hacía sentir importante, y sobre todo, me mostraba una atención que había estado ausente en mi relación con Rodrigo. Un viernes, mientras tomábamos café después del trabajo, Adrián me hizo una pregunta que me sacudió profundamente. Nos miramos en silencio durante unos segundos, y él, con una sonrisa tímida, me dijo, «Valeria, ¿alguna vez te has sentido infiel?». La pregunta me sorprendió tanto que no supe qué responder. Me quedé quieta, como si las palabras me hubieran atrapado. A lo largo de esos meses, había jugado en mi mente con la idea de la infidelidad,
pero nunca me atrevía a hablar sobre ello. Pensaba que no tenía razón de ser, ya que mi relación con Rodrigo era suficientemente buena, aunque algo dentro de mí ya sabía que no era así. Nunca había cruzado la línea, ni había siquiera considerado la posibilidad de hacerlo. Pero la pregunta de Adrián me hizo cuestionarlo todo. ¿Qué sería lo que se sentiría ser infiel? ¿Sería tan diferente de lo que experimentaba con Rodrigo? Lo que Adrián no sabía era que esa pregunta, aunque inocente, había dejado una marca en mi mente. Empecé a pensar cada vez más en mi relación, en mi vida y en lo que quería realmente. No pude quitarme la idea de la cabeza. ¿Qué se sentiría ser infiel? Pasaron los días y, aunque trataba de no pensar demasiado en la pregunta de Adrián, algo seguía rondando en mi cabeza. Cada vez que lo veía en la oficina o nos encontrábamos por casualidad, sentía una especie de tensión en el aire. Adrián se mostraba como siempre, amable y respetuoso, pero yo notaba en su mirada que algo había cambiado. Era como si él también estuviera esperando algo que ambos no nos atrevíamos a decir en voz alta. Lo que empezó como una amistad, como un simple intercambio de miradas y conversaciones sin mucha importancia, comenzó a tomar un giro que no podía ignorar. Las conversaciones después del trabajo se hicieron más frecuentes. A veces, cuando no estaba con Rodrigo, me encontraba con Adrián en un pequeño café cerca de la oficina. Él siempre tenía una forma de escucharme que me hacía sentir como si no hubiera nada más importante que lo que yo estaba diciendo. Su atención era lo que me faltaba. Mi relación con Rodrigo, aunque todavía existía, ya no tenía la misma chispa que antes. Ahora, mis pensamientos se volvían hacia Adrián, y no podía negar que me sentía más viva en su compañía. Un día, después de una larga jornada de trabajo, Adrián me invitó a dar un paseo por el parque. Era una tarde cálida, y la luz dorada del sol se filtraba entre los árboles. Caminamos en silencio durante unos minutos, hasta que él rompió el silencio con una pregunta que me hizo darme cuenta de que ya no estábamos hablando solo de trabajo. ¿Qué pasaría si de repente todo cambiara, Valeria? Si tu vida tomara un rumbo diferente, sin reglas, sin miedos, ¿qué harías? Su voz, baja y suave, me dejó sin palabras. Por un momento, mi mente trató de aferrarse a la lógica, a lo que debía hacer. Pero la verdad era que algo en mí había cambiado. Algo en Adrián me despertaba una curiosidad que no podía controlar. Algo en esa pregunta me decía que todo era posible, que, quizás, era hora de dejar de lado las reglas que siempre había seguido. Esa noche, al regresar a casa, me quedé mirando el techo durante horas. Pensaba en Rodrigo, en lo que había sido nuestra relación, en lo que se había convertido. Pero sobre todo, pensaba en Adrián y en esa sensación extraña que me producía. Había algo en su forma de ser, algo que me hacía sentir que vivir una aventura, aunque fuera momentánea, podía ser exactamente lo que necesitaba. ¿Por qué no probarlo? ¿Por qué no saber qué se siente realmente? Siempre había jugado a ser la chica buena, la que no se arriesga, la que sigue el camino fácil. Pero algo en mi interior me decía que esa aventura me haría sentir más viva que nunca. Al día siguiente, me encontré con Adrián en la oficina, como siempre. Nos miramos de manera diferente, y no fue solo porque nuestras conversaciones se volvían más largas, más personales, sino porque ambos sabíamos que lo que estábamos viviendo no podía seguir siendo solo una amistad. Las sonrisas eran más cargadas de intención, los silencios más llenos de significado. El aire entre nosotros se había vuelto denso, eléctrico. Finalmente, llegó el momento en el que nos encontramos a solas después del trabajo. Estábamos sentados en un banco del parque, bajo la sombra de un árbol, y sin decir mucho más, Adrián se acercó lentamente. La tensión en el aire era palpable. Yo podía sentir su respiración cerca de mi oído, su calor, y no pude evitar mirarlo a los ojos. Su expresión era seria, pero había un destello de deseo en su mirada. Sin pensarlo demasiado, me acerqué y lo besé. Un beso suave al principio, pero lleno de todo lo que había reprimido durante tanto tiempo. Sentí como todo lo que había estado oculto dentro de mí se desbordaba en ese momento. La emoción de hacer algo prohibido, la sensación de estar cruzando una línea que nunca pensé que cruzaría, me dio un golpe de adrenalina. Al separarnos, Adrián me miró con una sonrisa cómplice, como si supiera exactamente lo que estaba sintiendo. Nos miramos, y en ese momento, sin palabras, ambos sabíamos lo que estaba por suceder. Ya no podíamos detenerlo. La emoción, el deseo de lo prohibido, nos había atrapado por completo. Durante las siguientes semanas, comenzamos a vernos en secreto, a escondernos detrás de las mentiras que construíamos. No había espacio para arrepentimientos, ni para pensar en las consecuencias. Estaba demasiado atrapada en la emoción de vivir algo nuevo,
de descubrir lo que se sentía ser infiel. Me decía a mí misma que todo era un juego, que no estaba haciendo nada realmente grave. Después de todo, Rodrigo nunca lo sabría, ¿verdad? Lo que tenía con él ya no era lo mismo, y lo que compartía con Adrián me hacía sentir como nunca antes. Cada encuentro, cada caricia furtiva, me daba una sensación de aventura que nunca había experimentado en mi vida. Me sentía libre, sin las cadenas de una relación que ya no me emocionaba. Y aunque sabía que lo que estábamos haciendo era un secreto, había algo en mí que no quería que terminara. La idea de que la infidelidad me diera una especie de libertad, un escape de la monotonía, se convirtió en algo tentador. Adrián me hacía sentir especial, me hacía sentir viva, y eso me hacía cuestionar todo lo que había creído saber sobre el amor y la lealtad. ¿Era la infidelidad una forma de redescubrirme a mí misma? ¿Era eso lo que necesitaba para sentirme completa? Pero lo peor de todo era que, cuanto más me adentraba en esta aventura con Adrián, más difícil me resultaba pensar en lo que estaba dejando atrás. Mi vida con Rodrigo, aunque imperfecta, todavía tenía algo que no podía definir. Y mientras me sumergía más en la relación secreta con Adrián, me encontraba cada vez más distante de mi propia conciencia. Pasaron unas semanas y, aunque cada momento con Adrián me daba una especie de adrenalina, algo dentro de mí comenzó a sentirse incómodo. La burbuja que había construido alrededor de mi relación secreta empezó a desinflarse, lentamente, pero con suficiente fuerza como para darme cuenta de que no todo en la vida era tan fácil. A veces, me encontraba pensando en Rodrigo, recordando los buenos momentos que habíamos compartido antes de que todo esto comenzara. Sin embargo, en lugar de arrepentirme, simplemente me sentía atrapada, dividida entre lo que había sido y lo que estaba viviendo. Pensé que nunca pasaría nada malo, que todo quedaría entre Adrián y yo. Creía que mi secreto era indestructible, que nadie podría descubrirlo. Pero el destino tenía otros planes. Fue una tarde común, después de un largo día de trabajo, cuando todo se vino abajo. Estaba en casa de Adrián, como solía hacer en esos días, disfrutando de nuestra pequeña burbuja de mentira, cuando recibí un mensaje de Rodrigo. Era corto y directo. ¿Qué tienes que decirme sobre lo que me acaban de contar? Mi corazón dio un vuelco. El mensaje me dejó helada, y mi mente comenzó a correr a 1000 por hora. ¿Quién podría haberle dicho algo? ¿Cómo era posible que alguien hubiera descubierto lo que estaba haciendo? Al principio, pensé que podría haber sido una simple confusión, pero una pequeña parte de mí sabía que las mentiras que había construido no durarían para siempre. Cuando llegué a casa esa noche, Rodrigo ya me estaba esperando. La tensión en el aire era palpable. No me miraba a los ojos, y su expresión era un reflejo de la decepción y el enojo. Mi corazón latía con fuerza, como si intentara escapar de mi pecho. Sabía lo que venía, pero nunca imaginé que sería tan doloroso. Valeria, ¿cómo pudiste? La voz de Rodrigo sonaba baja, pero llena de una rabia contenida. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Sabes lo humillante que es para mí? No supe qué responder. Mi mente estaba en blanco, como si las palabras se me hubieran escapado. Solo podía mirarlo, tratando de encontrar alguna excusa que lo convenciera, algo que pudiera reparar lo que había hecho. Pero no había nada. Ya no había forma de salvar lo que había destruido. Rodrigo me mostró un mensaje, una foto que alguien había tomado de mí y Adrián, caminando juntos, riendo, sin ninguna preocupación. Alguien me había visto, alguien había decidido hacerle saber lo que estaba sucediendo a Rodrigo. El golpe fue más fuerte de lo que imaginé. No entiendo cómo pudiste llegar tan lejos, dijo, esta vez con los ojos llenos de lágrimas. No era solo una mentira, Valeria. Era todo lo que significaba nuestra relación, lo que creía que teníamos. El silencio nos rodeó por un momento, solo interrumpido por el sonido de mi respiración y el latido agitado de mi corazón. Y luego, lo que temía, esto se acaba aquí. Ya no puedo seguir así. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Por favor, Rodrigo, te lo juro, no quería que esto pasara. Yo no pensé que... Claro que no lo pensaste, interrumpió, su voz dura como el acero. Nunca pensaste en lo que harías, ¿verdad? Solo pensaste en ti misma. Esto no es algo que puedas arreglar con palabras. Tienes que irte, Valeria. Esto se acabó. En ese momento, las palabras me dejaron sin fuerzas. Pensé que él nunca llegaría a esto, que podría escapar de las consecuencias, seguir adelante como si nada hubiera cambiado. Pero ahora todo estaba hecho pedazos, y la persona que había creído que siempre estaría a su lado, ya no quería saber nada más. Rodrigo, sin mirarme más, comenzó a tomar sus cosas, y me señaló hacia la puerta.
Me pagas todo lo que viviste aquí, todo lo que pagué por ti. Lárgate. Mi mente no podía procesar lo que estaba pasando. La rabia, la humillación, la vergüenza y la tristeza se mezclaban en un torbellino en mi interior. Me levanté de la silla, tratando de encontrar algo que decir, alguna forma de detener lo que estaba sucediendo, pero mis palabras no salían. Simplemente me dirigí hacia la puerta, recogí algunas de mis cosas y salí de la casa de Rodrigo, sabiendo que nunca volvería. No tenía a dónde ir, pero al menos sabía que podía ir a casa de mis padres. Me sentía perdida, derrotada, como si estuviera arrastrándome fuera de mi propia vida. Cuando llegué, mi madre me recibió con los brazos abiertos, sin preguntar demasiado, pero en sus ojos podía ver la preocupación. Yo sabía que todo lo que había hecho era irreparable, pero al menos en ese momento, no tenía fuerzas para decirle la verdad completa. La relación con Adrián, que había parecido tan excitante y llena de emoción al principio, ya no podía continuar. No podía seguir viéndolo, no podía seguir viviendo esa mentira. Me sentía asfixiada por las consecuencias de mis propios actos. Lo que comenzó como un impulso, algo emocionante y fuera de control, se convirtió en un dolor profundo que ni siquiera sabía cómo manejar. Y lo peor de todo era que odiaba a la persona que había hablado con Rodrigo. Odiaba a quien me había descubierto, a quien me había delatado. En lugar de sentirme arrepentida por lo que había hecho, sentía una rabia insostenible hacia esa persona, hacia cualquiera que hubiera metido la nariz en mi vida y lo hubiera arruinado todo. La infidelidad, que había comenzado como un juego, había dejado de ser emocionante. Ahora solo era el recordatorio de la devastación que podía causar cuando uno pensaba que las reglas no aplicaban para él. Y en este momento, lo único que sentía era el peso de todo lo que había perdido. A veces pienso que las decisiones que tomamos parecen inofensivas en el momento, pero pueden destruir todo lo que hemos construido en un abrir y cerrar de ojos. La infidelidad no fue una aventura emocionante, como creía al principio. Fue un error doloroso que ahora me consume. Pensé que podría manejarlo, que nunca descubrirían la mentira, pero al final, no pude escapar de las consecuencias. Rodrigo se fue, mi relación se destruyó, y Adrián ya no estaba en mi vida. Me quedé sola, con una culpa que no puedo quitarme. La emoción que sentí en su momento se desvaneció, y ahora lo único que queda es el vacío de lo que arruiné. A veces, me pregunto si alguna vez podré perdonarme a mí misma. Y si en algún momento llego a volver a confiar en el amor, espero recordar que las decisiones impulsivas tienen un costo mucho más grande del que imaginamos. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.